Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenas. Este es un podcast que estamos comenzando. Eh, eh, bueno, muy informal, estamos aprendiendo de a poco. Estamos buscando un nombre, por ahora el nombre que se nos ocurrió recién, que se sí, te ocurrió. ¿Cuál es? Oriente conoce a Occidente. Sí, es un podcast en el cual vamos a estar mezclando y compartiendo conocimientos y experiencias de la psicología y del yoga y de otras tradiciones de Oriente y todo lo que aprendimos a través de los años y todo lo que estamos aplicando en la vida lo más posible para personas tanto del camino del yoga, profes, practicantes y también de la terapia, que quizás le pueden Sí. servir nuestras miradas, nuestras experiencias y poder hacer un puente entre estos dos mundos, ¿no? Sí, más que nada eso, compartir desde nuestra experiencia y desde lo que fuimos viviendo a lo largo de estos años, compartir qué es lo que a nosotros nos sirvió como una especie de atajo, como Ahí va. eso me gusta decir, como ciertos truquitos que a nosotros nos hubiese gustado en su momento encontrar, nos hubiese gustado saber, y entonces ahora lo estamos compartiendo siempre desde un lugar, desde la humildad, desde la experiencia y bueno, desde eso, desde que llegue a cualquier persona que lo esté necesitando en este momento. Sí, y que las personas sí, no tengan que cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Claro. Eh, que se ahorren esos errores. Bien, Se bueno, ahorren eso. vamos a presentarnos. Mi nombre es Mariano. Yo soy Marisol y bueno, yo soy actriz y soy mamá de una niña y un niño. Estoy haciendo el segundo año del curso de Hatha Yoga. También estoy haciendo la formación de Ayurveda. Así que bueno, en este camino fui visitando diferentes espacios de yoga, de meditación, diferentes prácticas. También, bueno, otras experiencias con, bueno, diferentes sustancias quizás. Pero bueno, lo que siempre me Eso para un pasó, capítulo aparte. eso Que es ya un vamos a capítulo hacer. aparte, sí, tal cual. Pero bueno, lo que me pasó es que yo creo que la maternidad fue como un canal que se abrió en mí, que me obligó a enfrentarme con lo que yo creía que realmente había sanado y bueno, y con mis hijos me doy cuenta que no, que aparecen esas heridas porque veo muchas actitudes o bueno, o cosas que hacen ellos que por ahí me veo muy reflejada en mí y que me abren, me despiertan esa herida. Entonces, a través de la maternidad yo empecé como a, bueno, a vincularme de otra manera con lo que fue mi infancia, que yo creía que, bueno, ya soy adulta, porque ahora soy madre, porque tengo, no sé, porque tengo ciertas responsabilidades y me di cuenta que no. Obviamente el embarazo también, el embarazo, el parto, ni hablar, que también es un capítulo aparte. Otro capítulo. Pero bueno, siento que la maternidad es como que me puso ahí un montón de cosas, de emociones que yo creía que eran negativas, o de, no sé, de cosas que yo creía que ya había sanado. Y realmente me di cuenta que no, y ahí, bueno, es cuando me metí, yo creo, más de lleno en esto, de tratar de bajar todas esas enseñanzas y todas esas prácticas que nunca había logrado bajarlas al cuerpo o que sean más tangibles, siempre estaban como, ay, ahí, como algo inalcanzable. Y bueno, y que a través del tiempo que vos practiques y que le dediques, en algún momento va a llegar esa sabiduría o ese clic. Y yo no lo notaba, entonces, bueno, creo que la maternidad me ayudó a eso. Bueno, un montón de otras cosas más que fui viviendo, no solo la maternidad, pero creo que la maternidad potenciaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Entonces, bueno, eso es un poco mi recorrido, mi experiencia. Sí. Quizá vale aclarar que este recorrido y la aventura la estamos haciendo juntos. Claro, sí. Sí. Esta es nuestra casa, así que estamos haciendo el podcast en casa, es informal, acá tenemos un mate, estamos en Argentina. Bien, ¿querés decir algo más? No, creo que no, que Ok. después ampliaré en otro, Sí, sí, en otro vamos episodio a tener porque hay tiempo. mucho, pero me parece que no. Está bueno ahora que te presentes vos y que también te conozcan a vos desde tu lugar. Dale. Sí, mi nombre es Mariano y bueno, también tengo un recorrido que quiero compartir, a ver si sirve. Voy un poco de viento hoy. Yo en la
viví muchas mudanzas cuando era chico, viví en Estados Unidos, después luego me mudé de nuevo a Argentina, tuve una buena infancia y después con el tiempo quizás empecé a indagar en lo que es la psicología del trauma, cómo afecta en el cuerpo y eso también puede ser un episodio aparte. Sí. Que lo voy a traer y quiero ir ya de lleno en qué momento de mi vida la espiritualidad empezó a ser protagonista y también todo el tema de la salud mental, porque queremos hacer ese puente de forma explícita para que sea útil. Cuando era adolescente yo realmente hacía muchas preguntas que muchos de mis compañeros no hacían y era el raro. Y me sentía como en ese sentido dejado de lado, porque las respuestas que me habían dado acerca de la vida, que muchas veces vienen con la religión, también vienen desde el hecho de lo práctico de, bueno, la vida está para que vayas a estudiar algo, tengas un trabajo, tengas una familia y bueno, hagas lo que hacemos todos en esta sociedad. Eso también me parece un capítulo aparte. También, sí, algo que podemos hablar. ¿Qué pasa con esta enseñanza que recibimos, ¿no? De bien intencionada y de la familia, pero bueno, en momentos tiene su falencia. Y yo buscaba otras respuestas y eso me dejó en un lugar incluso donde mi salud mental estaba en problemas. Tenía mucha ansiedad, en un momento también tenía mucha depresión y estamos hablando de 18 años. Ahí está pasando el tren. Ahí está pasando el tren cerca de casa. Fui a buscar soluciones a profesionales de la salud que estaban disponibles en ese momento, y estamos hablando hace 20 años más. Y bueno, lo primero es que todos los profesionales decían que me podían ayudar, entendían cuál era mi problema, y sin embargo yo encontraba que yo estaba como a su merced de decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro, y tengo que sentirme de tal manera, y si no me siento de la manera en la cual me están diciendo que debería sentirme, es que yo tengo un problema, es que yo tengo que mejorar algo o es mi culpa. Tanto por si me daban una medicación y yo no me sentía diferente, o si sencillamente porque en mi forma de existir en el mundo yo no me sentía de la forma que la sociedad decía que tenía que sentir. Sí, y que eso, perdón que te interrumpa, pero eso también pasa muchas veces en las prácticas de yoga, porque muchas veces experimentamos, o al menos hablo por mí, como por qué yo no estoy sintiéndome de la misma manera que se sienten los otros, o por qué no me pasa lo que le está pasando a los demás. Exacto. Que es algo que ya se da así, como, bueno, no, tenés Exacto. que seguir practicando. Exacto. Y en tu caso era, bueno, lo tenés que hacer. Claro, porque de todas circunstancias externas parecía que estábamos todos, ¿no?, en la misma. Y yo era el único que me sentía mal. Entonces algo tendría que estar mal conmigo. Si todos los otros se pueden sentir bien en estas mismas circunstancias, entonces el problema tengo que ser yo. Pasé por muchos profesionales de la salud y en ese momento yo no tenía el conocimiento ni el vocabulario para ponerle un nombre a lo que me pasaba, ni una explicación. Yo sencillamente iba como obedeciendo órdenes, para decirlo de alguna manera, pero por suerte tengo una mente muy curiosa y no me quedé con lo que me dijeron. Y empecé a estudiar psicología para ver realmente si podía profundizar en eso. Empecé a estudiar psicología en un lugar realmente muy, débil, muy debilitado, ¿no? Me costaba mucho, estaba en un lugar emocionalmente muy inestable, y sin embargo pude terminar la carrera con muchas idas y vueltas. Y cuando terminé la carrera decidí que no me gustaba la psicología precisamente porque me habían enseñado esa misma mirada que había recibido de los profesionales de la salud, la mirada que patologiza, que pone una etiqueta, que ve a la persona como un problema que hay que arreglar. Y yo muchos me decían que bueno, ya había mejorado mucho, ya no tenía ataques de pánico. En su momento tenía ataques de pánico debilitantes, muy fuertes, ya no tenía más. Me dijeron ya está, ya estás bien, pero yo igual sentía un vacío muy grande, sentía que no había un propósito, y yo decía, me respondía, no, eso es que ya alcanzaste la normalidad, la miseria normal de la existencia, ¿no? Y yo decía, yo no puedo creer eso, así que dejé la psicología y dije, quiero investigar en la espiritualidad, y eso es lo que me llevó a ir a India, eso es lo que me llevó al yoga y me llevó a muchísimas otras prácticas que abrieron un nuevo capítulo en mi vida. Sí. Definitivamente veía que había otro tipo de
de visión de mundo, no que esta infelicidad normal era el punto al cual aspirar, sino que había un propósito más allá. Y no es que había que sentirse bien todo el día, sino más bien la vida tenía un propósito, tenía un sentido más allá de trabajar, consumir y morirse. Y eso me trajo muchísimo. Empecé a estudiar los Upanishads, empecé a meditar, y empecé a tener todo otro tipo de prácticas y realmente se me abrió un mundo increíble. India fui 2 veces, la primera fui 6 meses de mochilero, viajé por todos lados, conocí gurus, fui a ashram, experiencias buenas y malas, me desilusioné mucho. Me desilusioné mucho porque pensé que mi experiencia iba a ser la típica experiencia de ir a India, conocer un guru que me iba a iniciar y seguir bajo su tutela hasta que me iluminaba y lejos de pasar eso, conocí muchas personas que me desilusionaron, pero bien, no, yo no volví con los sentimientos, sino que al revés, volví con muchísimo aprendizaje y muchísima alegría. Fue una experiencia realmente increíble. Me acuerdo cuando yo te conocí en esa época, yo decía, este chico, o sea, ¿qué onda? Está todo el tiempo como tocando el sitar, el armonio, vestido en babucha, hablando de India. Yo te conocí en realidad antes de que te vayas a India y te vi por primera vez antes de que te vayas a India, esto es un paréntesis aparte. Y después te vi cuando volviste de India y era como una fascinación de hablar de todo. Una obsesión de eso, total. Como, claro, era como una especie de viaje de estudios para vos. Ahora lo veo así, como bueno, todo lo que te decían tus maestros, que bueno, de todas estas enseñanzas, vos pudiste ir como a comprobarlo de alguna manera ya, pero claro, también apareció esto de la desilusión, de decir, bueno, o sea, no es todo como me lo habían contado, qué sé yo, y también la experiencia propia, o sea, dentro de cada experiencia se abre un mundo y la gente que te cruzás y que vas conociendo y bueno, hacia dónde te vas llevando, porque el viaje también se va armando en base a la gente que vas conociendo y bueno, y siempre el viaje es una frase muy trillada, pero el viaje es hacia adentro. Sí, fue increíble realmente. Y así seguí por muchos años también meditando, practicando, yendo a retiros y conociendo mucho de eso. Fascinante. Y llegó un punto en el cual también algo se quebró. Y sentía que todas estas prácticas eran fascinantes, sí, pero a la vez el resultado de las prácticas que yo quería sentir en mi cuerpo de una forma real y que quería que atravesaran mi vida, porque yo seguía viviendo en la ciudad, seguía teniendo un trabajo, seguía siendo una persona occidental de ciudad, las prácticas quedaban como destinadas a un pequeño aspecto de mi vida, que era cuando yo podía ir a yoga, cuando yo podía meditar a la mañana, cuando yo podía ir a un retiro, pero todo el resto de la vida, cuando yo estaba trabajando, cuando yo estaba con mi familia, cuando yo estaba con mis amigos o lo que sea, era muy difícil llevar esa misma experiencia a estos otros momentos. Entonces era como yo tenía 2 vidas, la vida espiritual por un lado y la vida normal, mundana por otro lado, y me era muy difícil llevar una a la otra. Si bien todo el tiempo estábamos hablando con los maestros y demás de que la vida espiritual de alguna manera siempre permea o lleva, o eventualmente incluso que uno supuestamente empieza a perder interés en las cosas mundanas y la vida espiritual se come a la otra, por decirlo de alguna manera. Esa no era mi experiencia. Sumado a que había muchas prácticas que estábamos haciendo, porque en ese momento yo también estaba interesado en el tantra, que bueno, todavía estoy y transmito, pero prácticas que hoy llamaría traumatizantes o retraumatizantes, y en ese momento no tenía el vocabulario. Y algo dentro de mí dijo, esto tiene que cambiar, ¿no? Me faltaba compasión, yo no tenía esta palabra en ese momento disponible, y empecé a dejarme, me empecé a alejar, sabiendo que todavía me fascinaba y alguna vuelta la tenía que encontrar, pero no sabía cuál. Y ahí empecé a estudiar, a leer, a buscar en otros lados nuevos que jamás hubiera pensado. Y me trajo de nuevo la psicología esto. Esto fue como un poco inesperado. Sí, aparte lo que yo me acuerdo de vivir este camino a la par, es que vos tenías una negación hacia la psicología como
era como, bueno, no te presentabas primero, viste que uno dice, bueno, yo soy esto, soy lo otro, qué sé yo. Era como, bueno, yo soy psicólogo y como Sí, que sí, sí. como era algo que no estabas orgulloso No, no, para no, no. nada, y de hecho no querías trabajar de eso, no te interesaba. Bueno, vos sos muy buen músico y siempre Sí, fuiste más por el lado de la música, pero la psicología, o sea, es como que la enterraste y te fuiste derecho al camino espiritual, y siento que hoy por hoy pudiste hacer, como lo llamaste antes, un puente entre la sí, psicología y todo lo que son estas enseñanzas que nos interesan tanto, que vienen de Oriente, que yo creo que nos interesan porque parte de la mayoría de los rituales que hacen en Oriente todavía siguen vivos, y acá creo como que, bueno, el ritual un poco como que, bueno, sí, también sí, se sí. fue como perdiendo, lamentablemente, porque creo que hay culturas como muy ricas, por lo menos acá en Argentina me parece que hay un montón, bueno, en todo Latinoamérica, pero yo sentía eso, como que habías enterrado esa parte tuya, que la psicología desde el lado de, más que nada, viéndola como la vemos ahora, desde el compartir, desde la experiencia, no desde este lugar de, bueno, yo soy el psicólogo Sí, y sí. yo sé lo que vos tenés que hacer y te doy esto y te doy esto. Como que siento que pudiste hacer esa conexión que es buenísima. Sí, eventualmente lo puedo hacer. Y es como decís, en ese momento, cuando yo estaba estudiando todo esto nuevo, que no sabía a dónde iba a llevar. Yo sabía que estaba buscando algo, no sabía exactamente qué. En ese momento estaba trabajando en el call center, en Sí. Barcelona. Y sí, la psicología estaba como olvidada, en el cajón guardada. Y lo primero que me encontré es con el trabajo de Christine Neff, de autocompasión, que me abrió mucho los ojos y el corazón. Y bueno, eventualmente empecé a encontrar este puente hasta que en un momento encontré Sistema Familiar Interno, que también mostró un episodio de eso. Sí. Y encontré que había realmente muchas formas de unir psicología y espiritualidad de la forma que yo lo entiendo, que son bastante nuevas, de hecho en Argentina recién ahora están llegando. Uh-huh. Entonces cuando yo lo estudié en la universidad no existía nada de esto. No existía. Definitivamente. Trauma era cuando ibas a la guerra y volvías, eso era trauma. Una violación Claro. era un trauma. Sí. Pero no se entendía el trauma como hoy lo entiendo y que también vamos a compartir. Entonces, bueno, también quiero compartir esto. Quiero compartir que yo realmente sé lo que es no saber cuándo va a ser el próximo ataque de pánico y no querer salir a la calle por eso. Sé lo que es que no te encuentre ningún profesional de la salud la vuelta y sin embargo que digan que saben exactamente qué es lo que pasa, que nadie sepa decir no sé o no te puedo ayudar, estar perdido en ese sentido, estar buscando, sé lo que es no tener esperanza y todo eso, y a la vez también sé lo que es después abrirse con curiosidad a algo nuevo y ver que es posible de otra manera, ¿no? Entonces la curiosidad creo que es el motor, la guía que nos va a acompañar en este viaje. Y bueno, acá anotamos algunas cosas de las cuales queremos como un poco compartir de qué se viene, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que más nos interesa compartir? Y se ata un poco a nuestra historia, ¿no? La historia de que como muchas personas tuvimos que buscar en otra cultura lo que nuestra propia cultura no nos ofrece. ¿Por qué yoga? ¿Por qué ir a India? ¿No? Acá también hay religión, acá también hay espiritualidad, sí. Pero muchas veces la forma en la cual la recibimos no resonamos con eso y tenemos que ir a buscar afuera. Sí. Y mismo buscando afuera, de repente también nos enamoramos y decimos, ok, cualquier cosa entonces es sánscrito, es la verdad. Cualquier Claro. cosa, ¿no? También aparece eso, como, bueno, idealizar de, bueno, porque sabe sánscrito, o porque está en sánscrito, o porque fue un montón de veces a India, o porque transmite esto de esta manera. Y a mí muchas veces lo que me pasó es que todas esas enseñanzas quedaban allá, en el más allá, y me costaba mucho bajarlas a esto, a lo concreto, a lo tangible, a mi vida cotidiana, y siempre tenía que esperar, como dijo Mariano antes, a, bueno, el momento de sentarme a meditar, bueno, el momento de ponerme a hacer yoga, que tengo esta hora. Entonces, durante la hora me sentía iluminada, o sea, o no, tampoco, porque tampoco me sentía iluminada, pero Sí. durante esa hora estaba todo buenísimo, pero después, qué sé yo, de repente llegaban mis hijos del jardín y ya se me pasaba todo, entonces Sí. se me iba todo a cualquiera. Tal cual. Entonces, bueno, como
poder experimentar esas sensaciones del cuerpo y esa sabiduría del cuerpo y unirla con la mente, conectándolas de una manera sana y auténtica, donde yo lo pueda sostener durante el día. Exacto, sí, lo que estamos buscando definitivamente es compartir herramientas para que no haya dos mundos, el mundo donde estoy meditando y siendo espiritual y el mundo donde estoy en la vida cotidiana, sino que haya un solo mundo y que las herramientas sean una forma de vivir, una forma de existir en el único mundo que hay, que en realidad cuando vamos al colegio, cuando somos chicos, nos enseñan una forma de vivir en el mundo. Y lo que queremos enseñar no es algo diferente a ese tipo de aprendizaje que podrían existir en las escuelas, que podrían enseñarse de chicos, pero bueno, en nuestra sociedad no existe de esta manera. Al contrario, hay muchos aprendizajes y enseñanzas que vamos a ver que van en contra de la sabiduría del cuerpo, que tienen una razón de ser, sí, histórica, pero que a la vez uno puede tomarlas hasta que ya no sirven y aprender o desaprender y abrirse a otra nueva forma. Entonces lo que queremos enseñar son cosas básicas de cómo sentir el cuerpo, cómo confiar en el cuerpo, que son cosas que se pueden enseñar, aprender de chicos, pero que bueno, no fue el caso nuestro en la mayoría de los casos, y con suficiente curiosidad como a abrirse a otra experiencia. Entonces es clave para mí poder tener una experiencia sentida en el cuerpo de lo que estamos hablando. Entonces cada cosa que traemos acá, lo importante es no creerlo porque nosotros lo decimos o porque lo dice un texto en sánscrito, sino tener una experiencia real sentida en el cuerpo de lo que estamos hablando en todos los casos, porque si no se convierte en algo que yo tengo que empezar a imaginar. ¿Cómo será estar iluminado? ¿Cómo será tal y tal cosa? Tengo que empezar a imaginar porque no tengo una experiencia real vivida, y como no tengo una experiencia real en el cuerpo vivida, entonces no me queda otra que empezar con la imaginación, a dónde estoy apuntando, de qué estamos hablando y qué tengo que sentir. Y eso a mí no me ha servido. Entonces, por eso tomamos lo mejor de ambos mundos. El contexto, la visión de mundo oriental, que para mí es fascinante y muy sana, pero a la vez las prácticas de la psicología del trauma y las explicaciones más bajadas a tierra del funcionamiento del sistema nervioso de la psicología del trauma, psicología integrativa. Entonces eso nos va a permitir también evitar trasladar algunos vicios de nuestra mirada occidental y nuestras prácticas occidentales a la mirada oriental. No queremos, sin darnos cuenta, traer nuestras prácticas de, entre comillas, ignorancia, podríamos decir, a la mirada oriental, que esto es algo muy común que pasa, que también podremos ampliar. ¿A qué me estoy refiriendo? Evitar los pensamientos negativos, porque digo, no, tengo que tener solamente pensamientos positivos. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Eso después lo vamos a ver. Eso es un vicio, a mi entender, del pensamiento colonizador o de dominancia occidental, de que hay que elegir esto y lo otro hay que erradicarlo, en vez de hacer espacio para todo. Entonces, pensamiento positivo es uno de ellos, que las emociones, de nuevo, hay positivas y negativas y hay que tratar de elegirlas, lo mismo. ¿No? Vamos a hablar de que en realidad las emociones son todas sabias. ¿Y qué pasa cuando nos abrimos a todas las emociones? Y así con un montón de cosas, ¿no? Entender el ego, entender la mente desde este mismo lugar. Si yo quiero dominar al ego, subyugarlo y eliminar, ¿no? Controlarlo, es el mismo vicio occidental llevado a una forma de ver el mundo oriental. Eso es un poco la propuesta que queremos traer, y está todo relacionado con todo esto que hablamos antes de la historia de cada uno y los errores que hemos cometido. Sí, bueno, la idea es ir haciendo estos episodios de los podcasts, pero también nosotros la semana pasada, el fin de semana pasado, hicimos un primer encuentro en vivo por Zoom, donde compartimos la enseñanza de la práctica del yoga vinculada a la psicología del trauma. Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, tuvimos muy lindo feedback. Sí, hermoso. Y la idea es, bueno, seguir haciendo encuentros
cada 3 sábados para, bueno, ir compartiendo, desmenuzando de a poco estos conocimientos y estas prácticas y vivencias. Y bueno, sobre todo esto también, como queremos compartir estas herramientas para profesoras de yoga y bueno, y alumnas que estén interesadas ya en la práctica. Entonces, bueno, también cómo detectar, digamos, cómo a través de nuestra propia experiencia podemos detectar en algún alumno si está, digamos, atravesando algo en su cuerpo o en su mente que lo esté perturbando y cómo, digamos, cómo ayudarlo, cómo tener herramientas concretas para que puedan atravesar ese momento. Así que sí, esta es la propuesta. Realmente esperamos que esto sirva, que sea de utilidad y los esperamos en futuros episodios, ¿no? Sí. Dale. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Que tengan un hermoso día acá, un sol divino. Dale. Así que bueno. Hasta la Chau, próxima. Hasta la próxima.